sea insuficiente como para cumplir las demandas metabólicas de los tejidos y nos lleve a una hipoperfusión y a una hipoxia tisular, y esta no va a responder a líquidos. Es importante recordar la palabra hipoperfusión e hipoxia tisular. Entonces, bueno, vamos a repasar rápidamente unos términos sencillos que ya conocemos, empezando por... Ay, se cambió. ¿En cuál está? Dice ley de Frank-Starling. Ah, no, debe ser la anterior. Ya. Bueno, empezando por el gasto cardíaco, que ya sabemos que es el volumen sanguíneo que expulsa el corazón por minuto. Y este va a depender de la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto. Ya sabemos que lo normal pues, es de 60 a 100, y del volumen latido, que son los litros por minuto, que van a ser aproximadamente 70 mililitros. Pero el volumen latido va a depender también de la precarga, de la poscarga y de la función ventricular. Empezando con la precarga, que es el volumen que distiende al ventrículo antes de iniciar la contracción, o el volumen que ingresa. Y la poscarga, pues es la resistencia que el ventrículo debe vencer para sacar la sangre y hacerla circular. Y bueno, a mayor poscarga, como está en el cuadrito rojo de abajo, más es la presión que debe ejercer el ventrículo. Entonces, más trabajo y menor eficiencia de la contracción. Y bueno, otro término que igual es importante, lo voy a mencionar varias veces, es el índice cardíaco, que es la relación entre el gasto cardíaco y la superficie corporal de una persona. Este nos va a ayudar a evaluar el funcionamiento cardíaco, y sus valores normales deben de ser entre 2.6 y 3.4 litros por minuto por metro cuadrado. Y bueno, la ley de Frank-Starling, que digamos que, bueno, reconoce la propiedad del corazón para contraerse en forma proporcional a su llenado. O sea, que a mayor llenado va a ser mayor el volumen de eyección, hasta un punto en que mayores incrementos de volumen ya no se acompañen de aumentos del gasto cardíaco. Creo que se alcanza a ver en la imagen de la derecha abajo. Bueno, la fisiopatología está un poquito compleja, ya que está compuesta por puros círculos viciosos, pero... a ver, sí, ya. Bueno, ya sabemos que el shock se va a dar por la inestabilidad hemodinámica, que va a estar causada por la disminución de la perfusión tisular. O sea, los tejidos no van a ser capaces de recibir sangre y por lo tanto tampoco oxígeno, y van a empezar a morir. Y en el caso del shock cardiogénico, pues el 80% de los casos se va a dar por un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, no es la única etiología. Y también el 10% de los infartos agudos al miocardio se van a complicar en shock cardiogénico, y es muchísimo más común que suceda en los que tienen elevación del segmento ST que en los que no lo tienen. Entonces, bueno, vamos a seguir el mapa. Vamos a empezar por la disminución de la perfusión coronaria. Perdón, ¿sí? Sí, de esto que hablas del infarto, el infarto se clasifica por caras. ¿Qué cara del infarto es la que más está relacionada con el choque cardiogénico? ¿Sí me expliqué? Sí, pero no lo sé. Ok. ¿Alguien que me quiera decir? No sé si me haya explicado. La cara interna. ¿Perdón? No lo oí. La medial. ¿La medial qué será eso? A ver, dímelo, Noemí. ¿Qué quieres decir cuando dices medial? ¿A qué haces referencia? No, perdón. La cara lateral. La cara lateral, ok. ¿Alguien más quiera participar? Ok. Ya. A ver, Saúl. Pues así es. El dato exacto no lo sé, pero a mí me suena más la cara anterior. ¿Y a ti por qué? Pues principalmente por recuerdo un poco la anatomía de cómo iban las coronarias, y me parece que la coronaria, me parece que es la izquierda, tiene una rama que va hacia la cara anterior del corazón, y esa es una rama de la coronaria que perfunde a una parte del tabique interventricular y también a buena parte del ventrículo izquierdo. Así que me llama más la atención eso, pero no estoy muy seguro.
Correcto. En parte tienen razón Saúl, también Alberto y también Noemí. La parte que podríamos hablar que perfunde casi el 80% del ventrículo izquierdo es la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, que es más o menos el 80%, cuando veamos síndromes coronarios, van a repasar que se dividen de acuerdo a las dominancias o a la cantidad de miocardio que perfundan las arterias también, que de acuerdo a la coronaria izquierda o la coronaria derecha. Total que la coronaria izquierda perfunde alrededor del 80% de lo que es el ventrículo izquierdo, y en parte esta es la que da lo que es la cara lateral y la pared anterior. Principalmente es la pared anterior, pero en general la pared anterior y la coronaria izquierda se pueden extender hacia lo que es la parte lateral, o sea, anterolateral, y puede ser a veces hasta una parte posterior, ¿no? Pero sí, o sea, de lo importante aquí para rescatar es que el YAM, que es más relacionado, como bien dijo Fernanda, es el del ventrículo, el YAM con elevación del ST, del ventrículo izquierdo, de la cara, lo que es la descendente anterior o la coronaria izquierda, ¿no? Que es la mayor parte de la irrigación del ventrículo izquierdo. Puedes continuar, Fernanda, Sí. por favor. Bueno, vamos a empezar con la disminución de la perfusión coronaria en el mapa circular y nos vamos a ir para la izquierda. Entonces, bueno, tenemos una disminución de la perfusión coronaria, ya sea porque se rompió una placa de ateroma o por una embolia o lo que sea, pero en las coronarias. Y esto nos va a llevar a una isquemia miocárdica y el miocardio pues va a empezar a morir porque no le llega oxígeno. Vamos a tener una hipoxia tisular y finalmente vamos a llegar al infarto, que nos va a generar la falla orgánica y va a hacer que falle el corazón y ya no bombee de manera adecuada, porque pues las paredes ya no se van a estar contrayendo, van a haber discinesias, que son los movimientos anormales de las paredes, y por lo tanto pues va a haber un fallo de bomba que nos va a llevar nuevamente a la disminución de la perfusión coronaria, ya que si el corazón pues no bombea, no va a haber la fuerza necesaria para la eyección de la sangre y esta no va a poder llegar a las coronarias y de nuevo la isquemia miocárdica y se repite todo el ciclo. Pero bueno, no solo eso, o sea, también un fallo de bomba significa que no llega la sangre por todo el sistema, por lo tanto vamos a tener hipotensión, que nos va a dar hipoperfusión, y si no llega la sangre a los tejidos, igual vamos a tener hipoxia tisular sistémica. Y esto es súper importante porque entonces no va a llegar ni a piel, ni a cerebro, ni a riñones, y de ahí vamos a tener los signos y síntomas que va a presentar el paciente. Entonces, como no hay oxígeno para generar energía, vamos a desencadenar lo que es la glucólisis anaerobia, que recordemos que nos va a dar ácido láctico, y en consecuencia de esto vamos a tener una acidosis metabólica. Y bueno, entonces el daño tisular resultante nos va a llevar a la apoptosis, o sea, a la muerte de las células, y esto va a desencadenar la activación de la cascada inflamatoria y la producción de óxido nítrico, que nos va a generar una vasodilatación, que bueno, esto también es súper importante, que va a generar más hipotensión. Por lo tanto, pues aquí vamos a tener un segundo círculo vicioso, y estas dos palabras pues igual son súper importantes, vasodilatación e hipotensión. Y bueno, el cuerpo entonces va a intentar compensar este fallo y va a activar sistemas para contrarrestar esta hipoxia tisular sistémica, por lo que va a haber una activación simpática estimulada por el propio infarto del miocardio. Y entonces hay una descarga adrenérgica intensa que va a producir taquicardia, vasoconstricción periférica, que va a generar la retención de sodio, de agua, y va a aumentar la precarga. Y por la misma vasoconstricción y retención de agua va a aumentar la poscarga, y esto le va a generar más esfuerzo. Entonces ya dijimos que si aumenta la poscarga, el corazón debe hacer más trabajo y va a necesitar más oxígeno. Y bueno, aparte de eso, tiene taquicardia para compensar la hipoxia tisular y que llegue la sangre a los tejidos, taquipnea para compensar la supuesta falta de oxígeno y el corazón no se está llenando bien, no está bombeando bien. Y aparte de eso, pues tiene que vencer una poscarga mayor, y todo eso genera que haya mayor demanda de oxígeno, como ya dije, que finalmente pues va a acabar en isquemia miocárdica y nuevamente se repite el ciclo. Entonces, realmente la lucha por contrarrestar esta hipotensión va a terminar por acabar más con el corazón. Y cuando falla el corazón izquierdo, pues lo que aumenta es la presión capilar pulmonar, que rompe la barrera alveolo-capilar y genera edema.
Y por eso con el catéter Swan-Ganz vamos a medir la presión de la arteria pulmonar, que pues es la que se le conoce como presión de enclavamiento, y así sabré si el edema pues es pulmonar, o sea, el edema pulmonar es cardiogénico o no. A ver, Fernanda, está bien esta que ibas a pasar. Hay algo que quiero que quede claro. En este tipo de choque, primero, ¿cómo estarían las resistencias, Fernanda? Aumentadas. Al igual que otro tipo de choque. De obstructivo. Es que el obstructivo pues va a depender de la causa que lo sea. ¿Qué otro tipo de choque va a tener aumento de las resistencias? ¿A qué hace referencia que yo te diga que las resistencias están aumentadas? ¿A qué me hace ¿A qué hace referencia decir que las resistencias vasculares sistémicas están aumentadas? Pues a la activación adrenérgica, ¿no? Al mecanismo compensatorio. ¿Pero qué es eso? ¿Tú cómo lo entiendes? Es que las resistencias están aumentadas. ¿Por qué? Es correcto, ¿no? Las resistencias están aumentadas, pero la pregunta es ¿por qué? Porque disminuye el gasto cardíaco. A ver, ¿quién habló? Noemí. ¿Verá, Noemí? Sí. Ok, porque vamos a hablar un poco de eso. ¿La causa cuál fue, Noemí? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál fue la causa? ¿La causa de qué? Del choque cardiogénico. ¿A qué se debió? Ok, en este caso que vamos a ejemplificar. ¿A qué se debió? Por el bajo gasto cardíaco. Ándale, pero ¿por qué hay un bajo gasto cardíaco? Porque hay un qué. Pues, pudo haber un infarto o ya hipoperfusión hacia los tejidos. Entonces, vamos a orientar esa parte. De acuerdo, Noemí. Hubo un infarto de una parte extensa del corazón. Esa parte extensa del corazón que se infartó, ¿qué produjo? ¿Qué es lo que produjo que las resistencias aumenten y que esté el paciente ante un choque cardiogénico? Yo sé que no hemos visto infarto, pero es como una idea general. Cuando hablemos solo de infarto, bueno, pues vamos a hablar, pero pues la causa más común es el infarto, por eso vamos a hablarlo una vez. A ver, Juan José, ¿tú qué ibas a decir? Iba a decir que es el fallo de la bomba, lo que ocasiona todas las De respuestas. acuerdo. Hay un fallo de la bomba. Y ese fallo de la bomba ocasionado por el infarto va a generar que nos aumenten las resistencias. De acuerdo. En parte es eso. Les vuelvo a repetir. Cuando yo digo que las resistencias están aumentadas, ¿qué es lo que quiero decir? A ver, Julio César, tú habías alzado tu mano. ¿Qué es lo que yo digo? Es que las resistencias están aumentadas. ¿A qué hago referencia? Las resistencias vasculares pueden ser de acuerdo al grado de constricción de las arterias o de la cantidad de pues, hormonas que estén efectuándose para que haya una vasoconstricción o vasodilatación a nivel sistémico de pues, el sistema circulatorio. Según yo se refiere a eso, ¿no? O a la cantidad de líquido que haya de precarga, o sea, todo lo que no conlleve a los factores de gasto cardíaco que son el volumen sistólico de eyección y la frecuencia cardíaca. Muy bien. A ver, Julio, entonces volvemos al punto. Si yo tengo un infarto extenso, ¿qué va a pasar? Hay un fallo de bomba y ¿qué va a pasar? Pues, o sea, cuando hay un fallo en la bomba, pues podría haber como el gasto cardíaco está determinado principalmente por la frecuencia y el volumen de eyección, si dependiendo de qué parte esté afectada más, si la ritmicidad o bueno, el volumen de eyección, pues va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, para poder compensar esta parte, el cuerpo podría aumentar las resistencias vasculares para que pueda haber una mayor, pues, mayor retorno pues, sanguíneo hacia la bomba y pues lo que llegue, pues trate de utilizarlo pues, adecuadamente, pero por lo mismo de que la falla principal es en la bomba, entonces la tensión arterial irá bajando.
Muy bien, Julio, y muy bien todos los que han participado. Entonces, yo tengo un fallo de bomba, ¿verdad? Un fallo que me va a generar la disminución del gasto cardíaco, el aumento de las resistencias y la parte compensatoria que ahorita vamos a mencionar. Ah, en este caso, podríamos hablar que el otro tipo de choque, el que yo les estaba preguntando, hay otro tipo de choque que puede generar un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué tipo de choque es? A ver, ok, el hipovolémico. Pero a diferencia del hipovolémico, ¿cuál sería una de las grandes diferencias? Que esto A es ver, desencadenado por la falta del volumen, o sea, por la pérdida del volumen, ya sea por alguna hemorragia o por pérdidas gastrointestinales en la sangre o en vómitos. perfecto, Emanuel. Entonces, a ver, Emanuel, yo tengo, ¿cómo va a estar el gasto en el gasto cardíaco en el choque hipovolémico, cómo va a estar? Pues creo que eso va a depender de cuánta sangre haya perdido el paciente al momento que detectemos el choque o el grado de choque, porque si está muy grave, el gasto cardíaco ya va a estar disminuido. Correcto, va a estar disminuido. Las resistencias, ¿cómo van a estar? O normal puede estar, pero normalmente en grados avanzados podemos encontrarlo disminuido. ¿Las resistencias van a estar? Aumentadas. Correcto. Las resistencias van a estar aumentadas, pero a diferencia del choque cardiogénico y el hipovolémico, uno hay un fallo intrínseco de lo que es la bomba cardíaca, como pasa porque hay un daño, y en el otro hay una falta por la falla del volumen, no es lo mismo. Una es por falta del volumen circulante, ¿verdad? Y el otro es por la falla de la bomba cardíaca. Entonces, ¿cómo puedo yo saber todo lo que les estoy diciendo? O sea, ¿yo cómo voy a saber si hay un fallo de la bomba, si hay un fallo por falta de volumen? Claro, aparte, pues si veo que ya vomitó 2 litros de sangre, bueno, tengo una idea. O si el paciente tiene un infarto. Pero ¿cómo puedo medir todo lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo saber todo esto? ¿Cómo está la bomba? ¿Cómo está el volumen circulante? ¿Qué puedo hacer? Julio César. No sé, tal vez la diuresis. Con la uresis, Noemí, ok. La uresis es un buen parámetro y generalmente es un parámetro que también se afecta tempranamente. Podríamos tenerlo, aunque también pudiera estar, en cualquier choque pudiera, no, tal vez no sería tan específico de diferenciar choque cardiogénico hipovolémico en general, ¿no? Bueno, Presión y frecuencia. la presión, la presión puede estar disminuida. Ahorita que hablamos de choque hipovolémico, pues particularmente el choque hipovolémico es uno de los choques que hay que atenderlos de manera temprana, ¿no? Porque la hipotensión puede ser un signo tardío. De acuerdo, puede haber la taquicardia, mencionan, por ejemplo, un electrocardiograma, de acuerdo, un electrocardiograma nos puede orientar hacia un infarto. Julio, ¿qué ibas a decir tú? Yo iba a mencionar que los puntos que principalmente trataría de ubicar en primera instancia son frecuencia cardíaca, qué tan deshidratado se podría ver el paciente, por ejemplo, en primera vista con mucosas o simplemente si ya se dijo el antecedente que perdió mucha agua, pues bueno. También buscaría temperaturas en las extremidades y ¿Cómo estarían, y por ejemplo, las extremidades, Julio? dependiendo en qué tipo de choque, doctora. Tú dime, a ver. Bueno, en hipovolémico y cardiogénico podrían estar frías porque pues Correcto. como hay una deficiencia de perfusión, pues entonces la sangre por mismo, si tenemos una parte caliente del cuerpo, pues es porque hay una buena perfusión. Entonces cuando hay un choque cardiogénico hipovolémico, pues entonces podrían estar frías a comparación del séptico, ¿no? Y creo que pues sería lo principal que buscaría. Correcto, muy bien. Mencionaba, por ejemplo, Emanuel, veo que puso la placa de tórax para determinar si hay congestión pulmonar, que ahorita vamos a hablar de esa parte, ¿no? Pero estoy preguntando en general, ¿qué más nos pudiera servir? ¿Qué más? Y si pudieran escoger y tener, ¿qué más pedirían? ¿Qué más pudiéramos orientarnos a esto? Pues
si la invasión es un problema, o sea, del procedimiento, pues se podría poner a un catéter Swan-Ganz al paciente para medir las presiones, bueno, en el caso del Swan-Ganz, la de enclavamiento pulmonar. Ok, ¿y cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre el hipovolémico Bueno, y el cardiogénico? en el Saúl. caso del hipovolémico, prácticamente lo podemos ver como que no hay líquido, o sea, no tenemos volumen circulante, así que la presión de enclavamiento estaría disminuida, porque pues, no hay volumen. A diferencia del cardiogénico, que como hay un fallo en la bomba, el líquido se está como que, bueno, yo lo veo como que se está estancando, y al estarse estancando aumenta la presión, aumenta la presión, aumenta la presión. Así que en el cardiogénico estaría aumentada la presión de enclavamiento. Correcto, por la congestión, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa pudiéramos tener o pedir? Juan José. Bueno, podríamos orientarnos también por clínica. Como dijo Saúl, aumenta la presión en el cardiogénico y podría tener este tórax, también galope en S3 y podría tener pletora yugular el paciente también. Correcto, que son datos de congestión, ¿verdad? Volvemos a, esos son los datos que mencionan Juan José, son los datos de congestión, la plétora, puede haber reflujo, ¿verdad? Etcétera. Eso cuando, bueno, en algún momento de infarto lo vamos a platicar. Eso pues depende claramente, como el infarto es de la coronaria izquierda, para el shock cardiogénico eso es común, pero también puede venir de la coronaria derecha, ¿verdad? Y allá van a haber algunos cambios, ¿de acuerdo? José Alberto menciona que el ecocardiograma para la fracción de eyección, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más que ya hemos visto? ¿Qué otra cosa nos pudiera ayudar? Todo lo que han dicho es correcto. Rayos X, eco, electro, puede hacer, bueno, si tengo la posibilidad de un Swan-Ganz, lo puedo hacer también. Y principalmente, bueno, el Swan-Ganz ya les había mencionado. Pues el Swan-Ganz pues menciona y puede servirles para todo, mide resistencias, mide aurícula, etcétera. ¿Qué más pudiera hacer? Una química sanguínea. ¿Y qué encontrarías allá, Julio? Pues me interesaría ver valores, por ejemplo, de creatinina sérica. Si está muy elevada, podría ser sugerente de una lesión renal a causa de una hipoperfusión. Entonces me pensaría en una hipovolémico. Que eso es muy parecido en todos los tipos de choque, porque si en general, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que en general todo lo que es, por ejemplo, el séptico también es lesión renal. Entonces, eso definitivamente. Y aquí, pues aquí los mediadores importantes, que es otro proceso por el cual también se presenta el choque, como había mencionado Fernanda, pues es el óxido nítrico, ¿verdad? Como hay una vasodilatación también en ese punto como parte de la respuesta inflamatoria, eso también se puede presentar como en el choque séptico, en lo que es esta parte. A ver, Juan José. También podríamos pedir troponinas en busca de un infarto. Muy bien, pudiéramos pedir, que también ya veo que lo están poniendo, Germán también lo mencionó, la presencia de las enzimas, ¿verdad? Todo lo que nos pueda orientar. ¿Nos puede servir una gasometría? Sí. ¿Cómo estarían los índices de oxigenación? A ver. En cuanto al cardiogénico, pues la saturación de oxígeno en sangre venosa estaría disminuida. Muy bien, Ángel. Entonces nos puede servir y eso es algo que nos puede dar otra idea de la situación. ¿Nos pudiera servir un catéter simple, de un catéter que mida la PVC? ¿Nos podría servir? Sí. A ver, Saúl. Pues por lo mismo, en el caso del choque cardiogénico, como el corazón no está funcionando bien, pues el líquido ya no está entrando bien al corazón, así que aumentaría la presión venosa central. Correcto. ¿Cómo lo dirías en términos así un poquito hemodinámicos? ¿Cómo podría decir? ¿Qué estaría aumentado? ¿Cómo se le llama a eso? Que ya lo mencionó hace un rato Camila. Perdón, Fernanda. Lo mencionó hace un rato. ¿Cómo hablamos cuando hablamos de esa parte de la aurícula? ¿Qué es? Así hablando un poco de... Muy bien. ¿Y en el choque hipovolémico cómo estaría? Al revés, disminuido todo. Ok.
Y lo que es la poscarga, que es la parte de la contractilidad, la parte de la congestión que ustedes mencionaron, se mide mejor con la parte del Schwann-Ganz, ¿verdad? Que bueno, eso en algún punto vamos a terminar de mencionar hasta un poco el trayecto, ¿no? De hasta dónde es, porque es el choque que más lo va a utilizar. Entonces, recapitulando, este tipo de choque es un choque predominantemente donde hay una vasoconstricción y esto asevera que todo lo que es la bomba cardíaca esté concentrado allí, toda la sangre, toda la fuerza, todos los mecanismos están orientados hacia la parte del corazón. Eso nos va a generar un aumento de las resistencias y también nos va a generar una vasoconstricción a nivel periférico. Por eso aumenta las resistencias también. Entonces, a diferencia del choque hipovolémico, en el cual también podemos tener un gasto disminuido con unas resistencias aumentadas, aquí el problema va a ser inherente a la bomba cardíaca y en el otro va a ser a la falta de volumen. Los parámetros que podemos utilizar, pues lo que vamos a ver, ¿no? El fenómeno inflamatorio es un fenómeno igual que en cualquier tipo de choque. En general, en todos los choques hay una liberación, ¿verdad?, de los mediadores inflamatorios, del óxido nítrico y lo que puede producir vasodilatación, y es otro camino, como el que había mencionado Fernanda, que pueden deteriorar o empeorar el estado del choque. Puedes continuar, Fernanda. Sí. Bueno, en cuanto a la etiología, ya dijimos que el infarto agudo del miocardio pues, es la más común, pero no es exclusiva. Otras van a ser la cardiotoxicidad por fármacos, pueden ser por infecciones que nos den miopericarditis o endocarditis, y la disfunción cardíaca mecánica, ya sea por valvulopatía, una embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, contusión miocárdica. O sea, básicamente va a ser el desenlace de las fallas cardíacas, pero que ya llevan, o sea, ya progresaron bastante. Entonces, la clínica, pues, son muchas de las cosas que ya mencionaron. Vamos a tener la presión arterial sistólica disminuida, va a estar en menos de 90 milímetros de mercurio por aproximadamente 30 minutos o más. Vamos a tener una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Y como les dije, es súper importante eso de que no hay, o sea, de la hipoperfusión, ya que gracias a eso vamos a tener pues, la piel fría, vamos a tener la alteración del estado mental, lo que dijeron, va a haber oliguria. El paciente pues igual va a tener disnea por la misma congestión pulmonar, pero igual va a estar taquipneico porque va a estar tratando de compensar la acidosis que tiene, la acidosis metabólica. Entonces vamos a tener un lactato mayor a 2, a la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que igual va a estar aumentada por la sangre que se está quedando acumulada en el ventrículo izquierdo y pues que es la que nos va a generar el edema. Vamos a tener un índice cardíaco de menor a 1.8, que ya habíamos mencionado que lo normal era pues de 2.6 a 3.4. ¿Y cómo lo sacamos ese, Fernanda? Ya habíamos mencionado algunas maneras. Vamos a ver, recordemos cómo lo podemos hacer. Sí, dividimos el gasto cardíaco entre la superficie corporal del paciente. ¿Y cómo calculamos el gasto? El gasto cardíaco, pues eran Inténtalo, Fernanda. No, sí, por la frecuencia cardíaca y el volumen latido, que son los litros por minuto. Ok, ¿y cómo lo sabemos o tenemos más o menos una idea de cómo está eso? Pues la frecuencia cardíaca. Ajá, la frecuencia la puedes pues, medir perfectamente. Y bueno, pues el volumen latido, me imagino que por el mismo catéter de Swan-Ganz, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, si les digo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande, Fernanda? ¿Tú qué te gustaría ser cuando seas grande? Posiblemente mamá, pero además. Cirugía plástica. Ok, posiblemente no te toque tanto, ¿verdad? Bueno, a lo mejor No. dices, bueno, esto no me va a servir en la vida, tal vez no me sirva, pero no sé si llegues a ver en tu vida un Swan-Ganz, ¿verdad? Como ya se los había mencionado, posiblemente no, pero
un Schwann-Ganz definitivamente les puede medir todo eso, pero es muy invasivo por el trayecto que tiene. En algún momento del día de hoy vamos a hablar del trayecto. Pero además de eso, hay métodos indirectos para hacerlo. Ya habíamos mencionado algunos. ¿Alguien quiere ayudar a Fernanda? Algunos ya los han dicho. ¿Saúl? Pues, por ejemplo, están a partir de gasometrías, las gasometrías arteriales y venosas. Podríamos calcular, hay una serie de cálculos para calcular, por ejemplo, el índice de extracción de oxígeno, y a partir del índice de extracción de oxígeno tengo entendido que hay una fórmula para sacar el gasto cardíaco, que es el índice de extracción de oxígeno entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y nos da un aproximado del gasto cardíaco. También hay otras fórmulas que como que van Saúl, con lo mismo. Eso es correcto, totalmente correcto. ¿Qué necesitas para hacer eso? ¿Qué crees que necesitas? Yo sé que igual, a ver, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande, Saúl? Y también me puedes decir papá, pero además. Cardiólogo. Bueno, pues estamos yendo por buen camino. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer esto? 2 gasometrías, una arterial y una venosa de preferencia central. De acuerdo, muy bien. ¿Qué más vamos a necesitar? No puedes inventar. Son cosas súper sencillas. Si bien no es directo, como acabas de mencionar, porque el directo pues sería, como ya dijo Fernanda, un Schwann-Ganz, volvemos a ese punto. Pero para no invadirlo de esa manera, podemos hacerlo de esta manera indirecta. Esas fórmulas terminan haciendo lo que es el índice que ya habíamos mencionado, que es el índice de... Sí. Correcto, muy bien. Entonces, y eso lo puede encontrar, las calculadoras electrónicas dicen fórmulas para calcular el gasto cardíaco, la disponibilidad del oxígeno, el volumen de extracción de sangre, todo eso. Pero ¿qué necesitamos? 2 gasometrías, ¿qué más necesitamos? Cosas facilísimas, de veras, de veritas, es facilito. 2 gasometrías, ¿qué más? 2 gasometrías. Bueno, sabes que no se me ocurren las gasometrías porque son a partir de fórmulas, pero... Ándale, pero para llenar tus fórmulas, ¿qué crees que te van a pedir? Aparte de la saturación venosa, ya lo dijiste, ¿verdad? El APO2 puede ser. ¿Qué más crees que te van a pedir? Pues el nivel de hemoglobina, por ejemplo, para sacar las concentraciones de oxígeno. Muy bien, esa es una BH. ¿Qué más? Pues... Del paciente, ¿qué te interesaría saber? ¿Qué crees que te van a preguntar? Mucho de cardiogénico. No para sacar... no, porque lo que vas a hacer es el cálculo. Bueno, exacto, pero ¿qué vas a necesitar? Ya lo mencionó Fernanda también. ¿Qué vamos a necesitar? Saber del paciente. ¿Cuánto tiene de qué? ¿Lo pueden decir también, ayudar a Saúl? Sí, ayúdenme. Sí, ¿qué más vamos a...? Cosas súper fáciles, de veras, súper fáciles. ¿No era la superficie corporal? Ándale, pero ¿cómo lo hacemos, Arturo? ¿Qué necesitaremos para sacar la superficie corporal? Pues, ¿no? Exacto, el peso, ¿qué más? La talla. La altura. Ajá, bueno, exacto, la talla, ¿qué más? La edad, ¿no? No. Pues la edad les puede tener una idea, ¿verdad? Porque a veces puede tener algunas variaciones en cuanto a los niveles esperados, pero lo que vamos a necesitar es la superficie y qué más, la hemoglobina, y también nos pueden pedir la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? La TA, todo eso, que para hacer una serie, claro que no todo va a ser para lo mismo, pero ¿qué tengo que saber del paciente? Tengo que saber precisamente su edad, el sexo, cuánto pesa, cuánto mide o calculado. Eso más o menos también va a servir, por ejemplo, para manejar un ventilador, etc. No son grandes cosas. Cuánto tiene de TA, cuánto tiene de frecuencia y hacerle 2 gasometrías.
Y realmente pueden revisar la fórmula. Las fórmulas, verá, primero hay que hacer la cantidad de extracción de sangre y la diferencia entre lo que es la disponibilidad del oxígeno, y luego se termina haciendo lo que sacar el índice de FIC. Entonces, para eso, pues solo son llenar esos parámetros, que realmente no es muy difícil, que a diferencia del Schwann-Ganz es mucho menos invasivo. Otra manera, que ya lo mencionaron y lo voy a nada más a puntualizar, es, por ejemplo, un ecocardiograma. Un ecocardiograma en choque es súper útil, ¿verdad? Es así como una cosa importantísima. Y Emanuel, por ejemplo, el ecocardiograma, ¿qué crees que te va a dar? ¿Qué te va a dar? Mi perrita en clase, ya saben. Entonces, Emanuel, ¿qué crees que te va a dar el ecocardiograma? Bueno, eso ya lo había mencionado José Alberto. Es más que nada por la fracción de eyección, que es el volumen que expulsa el corazón en cada latido, y pues eso puede ser multiplicado por la frecuencia cardíaca. Correcto. ¿Y qué más crees que te puede servir un ecocardiograma? Eso es cierto, pero el ecocardiograma también te puede dar otras cosas. ¿Qué otras cosas crees que te pueda dar? La perfusión, o sea, del corazón propio. Pues más bien lo que da puede ser la fracción de eyección, ¿verdad? La fracción de eyección. Pero ¿qué creen que ve el eco? Que en el particular, la fracción de eyección sí. ¿Qué más? Que es particularmente, por ejemplo, si estamos pensando en un corazón infartado. Puede decir el grosor de las paredes cardíacas. Ay, perdón. El grosor de las paredes, ¿qué más? De hecho, ya lo dijo algo, ya lo dijo Fernanda. El Solo es flujo de para la que... coronaria. ¿Perdón? El flujo de la coronaria. O sea, Pues podría sí, mire, observar. ajá, lo puede dar la presión, por ejemplo, la presión de la aurícula, ¿verdad? La Algo. medición de la pared, ¿qué más? Una valvulopatía. Exactamente. Si puedo ver si se ve, si, por ejemplo, un reflujo, o hay un soplo, o hay el volumen, ¿verdad? O el flujo de, no sé, tricuspidio, todos esos lo podemos ver. Exactamente. Si tiene un músculo papilar roto, la contractilidad, los volúmenes en diástole, todo eso es cierto. Vean y por ejemplo, algo que mencionó Fernanda, por ejemplo, no sé si lo escucharon cuando dijo las disinesias, las hipocinesias, o sea, la pared del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, etcétera, tiene una hipocinesia, tiene una disinesia, tiene un reflujo, ¿verdad? Que les decía. Entonces, todo eso nos lo puede dar un ecocardiograma, que muchas veces puede ser a la cama del paciente, ¿no? Entonces, todo lo que podemos obtener sin ser tan invasivos, o lo que pudiéramos pedir o tener, si es posible, si lo podemos conseguir para saber todo esto. Puedes continuar, Fernanda. Sí. Bueno, en cuanto al diagnóstico, igual ya mencionamos la mayoría de las cosas, pero el examen físico, pues fue todos los datos, los signos y síntomas ya mencionados. En cuanto a laboratorios, pues vamos a encontrar el lactato elevado, vamos a tener una gasometría arterial con acidosis metabólica, que bien puede estar compensada por la alcalosis respiratoria, por la taquipnea. Podemos pedir enzimas cardíacas para verificar si se trata de un infarto agudo al miocardio, como ya mencionan, pues las troponinas, que son las más específicas. Vamos a pedir un electrocardiograma para comprobar igual si se trata de un infarto, si lo mismo si es con elevación ST, si no. La radiografía de tórax, en la que podemos ver la congestión pulmonar, que es el edema pulmonar cardiogénico. Y pues en el eco, que todo lo que acabamos de mencionar y que nos va a revelar pues una contractilidad anormal del corazón. No la quites, Fernanda, por favor. Sí. Le voy a preguntar a Cristel, que es de las encargadas y creo que María Fernanda son las encargadas de insuficiencia cardíaca. Les voy a preguntar específicamente a ellas. ¿Qué creen que nos pueda apoyar una placa de tórax?
Ay, ay. Oh, contesta, Cristel. Ay. Entonces empezamos a hablar. No, me parece bien que hablen las dos, por mí mejor. Pues en dado caso nos podría apoyar a ver si hay como pues signos de congestión o algún edema. ¿Cómo, Cristel? Muy bien. Esa placa, yo diría, por ejemplo, esa que está en la imagen, la verdad, no, si ustedes seguro pueden leer. ¿Alguien puede leer lo que dice figura 16? A ver, Cristel, ¿tú lo puedes leer? ¿Lo de figura? Ah, ya viste que dice figura, creo que 16, ¿no? Sí, creo Ajá. que no, dice figura 14. Ahí se ve, estoy perdida. Ni lo, o sea, obvio, no, Ay, ya. espera. Dime qué dice abajo, a ver, tú qué puedes leer. La leo. Oye, yo no lo puedo leer, definitivamente. Bueno, dice insuficiencia cardíaca, edema pulmonar cardiogénico con aumento en el tamaño de la silueta cardíaca. ¿Tú ves todo eso? Cristel. ¿Quién lo leyó? Cristel, ¿no? Yo lo leí. Muy bien. ¿Tú ves todo eso que dijo allá abajo de la figura 14? Cristel, ¿por qué apagas tu micrófono y dejas de hablar conmigo? Perdón, es que se oyen mis gatos. Pues mi la perrita. verdad, eso creo. ¿Sí lo ves todo eso? Sí, eso dice, doctora. Sí, sé que lo dice. Bueno, no bueno. lo sé, pero ya lo sé que lo dice porque me lo leyeron y yo les creo firmemente a ustedes lo que me digan. Entonces, sí sé, tú lo ves. No sé quién me contestó ahora, María Fernanda. ¿Sí lo ven? O sea, ¿ven eso que dice ahí abajo? Los datos de congestión, todo lo que dice. Más o menos. Más o menos. Sí, La verdad, si lo más ven, o qué menos, listos son. que ¿Qué buscaríamos, Cristel? no es Fácil de ver. nuestro fuerte las radiografías. Ay, no, ya está lejos esa noticia, ya está lejos. Eso era antes de que yo les pregunte, Cristel. Antes que les pregunte, ustedes me decían, no, doctora, nosotros nunca hemos visto una placa. Eso es antes. Pero ya, ahorita ya estuvo. Ya, ahora me tienes que decir, ¿qué crees que sea fácil de ver en la placa? Que no sé, que yo no veo en esta placa. Ya sé que lo dice, pero no, es más fácil de ver. Cuando vean una placa de una, por ejemplo, un edema agudo pulmonar, es fácil, se les va a quedar mucho más claro. Bueno, Cristel, ¿qué podríamos buscar? ¿Cuáles serían esos datos? María Fernanda, ayúdala también, hace un rato estaban entusiasmadas. Los derrames. Derrames, correcto, que no se ven, pero se puede haber. ¿Qué más? También podría ser el aumento de la silueta cardíaca, por ejemplo, dependiendo de la patología de la válvula, iba a haber diferente remodelación cardíaca por la hipertrofia. Puede haber cardiomegalia, correcto, derrame pleural. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Díganme más cosas. ¿Infiltrado alveolar? Sí es el infiltrado alveolar, pero más que el alveolar suele ser más de el origen intersticial. broncograma. Sí, el broncograma puede ser más de origen intersticial porque es la congestión venosa lo que lo da. Entonces sí puede haber infiltrados alveolares, pero es más la congestión lo que lo produce. El tipo de infiltrado o el broncograma es intersticial. ¿Qué más? A ver, Juan José. Imagen en mariposa. La imagen en alas de mariposa, correcto. Esa no se ve en esta placa, pero es característica del edema agudo pulmonar. ¿Qué más? ¿Qué más? El edema pariliar y las líneas de Kerley. Exacto. Esas líneas de congestión se llaman de Kerley. ¿Cuántos tipos de Kerley hay? Que eso lo vamos a aclarar con Cristel y María Fernanda en su momento. Creo que María Fernanda es la otra, pero no soy muy segura. ¿Cuántos tipos hay? Creo que es A y B. Correcto. Las B son las más comunes porque llegan hacia la parte medial.
Cuando estaban en alas de mariposa, pues cuando se logran ver, a veces las A, pero es más común las B. Entonces, muy bien, podemos encontrar las líneas de Kerley, es correcto. Datos de congestión, que es el infiltrado, puede haber cardiomegalia. ¿Qué más puedo hacer? Ya lo leí. Por ejemplo, Saúl puso sacar el índice cardiotorácico. Todo eso lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca. Entonces, todo eso lo busco. En esta placa yo no le veo tanta congestión ni tanta cardiomegalia. Cuando vean una placa con congestión, como les dije, cuando vean unas placas con COVID, esas son muy características, a ustedes no se les va a olvidar la diferencia. Entonces, la cardiomegalia es más característica y puede haber, dependiendo, ¿verdad?, si es derecha o es izquierda, dependiendo, podemos decir a nivel, ¿verdad?, o el ensanchamiento de la aorta, o hablar de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, o ventrículo derecho, o en general, toque una cardiomegalia. En general, la presencia de derrames, el sacar el índice cardiotorácico, y siendo un estudio pues bastante accesible y económico, podemos tener una buena idea. Y lo que ustedes han mencionado, ¿qué le agregarían en el diagnóstico a esta parte? ¿Qué le podríamos agregar, además de lo que está escrito allá? Ante todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero vamos a puntualizarlo, como les digo, vamos a volverlo a mencionar. ¿Qué pudiéramos agregar para hacer el diagnóstico? Las químicas sanguíneas, como creo que dijeron, y la gasometría. Correcto. Entonces, quizá le pudiéramos agregar los marcadores, ¿verdad? Los marcadores de enzimas o marcadores cardíacos, como le quieran decir, que eso sí es parte, pero hay que especificarlo, ¿no? Si es en un tubo, si me dicen qué tubo es, bueno, es un tubo de química, pero sí no lo hacen comúnmente. Podemos pedir marcadores cardíacos, una química sanguínea. ¿Qué otra cosa le podemos pedir? Como parte de las cosas que hay y las gasometrías, y que debemos especificar que queremos. ¿Qué otra cosa pudiéramos solicitar? También lo hemos mencionado, no en la clase de hoy, pero sí lo hemos mencionado. ¿Algún otro laboratorio, por ejemplo, que pudiéramos solicitar? La del péptido natriurético. Muy bien, Emanuel, muy bien. Efectivamente, Emanuel. Entonces, los péptidos el otro día lo explicaste, o lo explicaron, era lo del predominantemente propéptido brain, y lo vamos a platicar en insuficiencia cardíaca, por qué se prefiere ese a otros péptidos, ¿verdad? El natriurético auricular se prefiere el B, y por qué el precursor, ¿no? Tiene un fundamento de que por qué pedimos ese. Y cuando hablemos de insuficiencia cardíaca lo vamos a mencionar. Como estudios más específicos, estoy viendo que Estela puso una geografía. Definitivamente, por ejemplo, ahorita en infarto, como parte de, por ejemplo, hacer un cateterismo, por ejemplo, de verse llevarlo un cateterismo, podemos pedir a veces lo que es un angiotac, que también es menos invasiva y se prefiere en algunos pacientes. Entonces eso, bueno, ya para ciertos pacientes así ya más especiales se pudiera considerar una angiografía, como dice Estela. No es un manejo general, ni es algo que se pida general, pero se puede pedir. Lo malo es que pues, son de alto costo, ¿verdad? Una angiotomografía, pues son de alto costo. Puedes continuar, sí. Fernanda. Bueno, en cuanto al manejo, pues realmente es sintomático dependiendo de lo que requiere el paciente, pero lo más importante pues es tratar la causa primaria y restablecer el riesgo sanguíneo de las coronarias para pues por fin cortar con el círculo vicioso. Pero en lo que tratamos la causa primaria, pues le daremos medidas, digamos que de soporte. Y para esto pues vamos a tratar de manera simultánea lo que es el manejo de las vías respiratorias, ya que pues, el paciente puede tener dificultad respiratoria por el edema, la estabilización circulatoria y un monitoreo del ritmo cardíaco. Bueno, le podemos administrar oxígeno suplementario o en caso de ser necesario, pues la intubación endotraqueal, estar checando su saturación de oxígeno con un pulsioxímetro, vamos a tratar las anomalías electrolíticas. Y nos mencionan la revascularización temprana, que decía que la principal pues es la intervención coronaria percutánea, pero si no, pues entonces optamos por la fibrinólisis. Y en cuanto a es correcto, Fernanda, es cierto.
cuando hablamos de síndromes coronarios vamos a retomar esa parte, ¿verdad? Lo que es puerta aguja, las metas, ¿no? Dependiendo si hay una posibilidad de una intervención coronaria percutánea temprana o inmediata, ¿verdad? Que se llama puerta balón, o fibrinolisis, que es puerta aguja. Son metas, son tiempos esperados y como meta se pone, ¿no? El tiempo que puede llegar el paciente, etcétera, ¿no? En general, el manejo general es como de cualquier tipo de choque, ¿no? Volver a comentarles, hay que ponerle sonda, hay que intubación temprana si fuera necesario, proteger la parte neurológica también, todo lo que es generar monitoreo cardíaco, oximetría de pulso, en general de todos los choques. Ahora, en particular del cardiogénico, pues nos iríamos mucho más hacia la parte hemodinámica, ¿no? Primaria, temprana, si es posible. Y si no, pues a la parte farmacológica y la fibrinolisis. Y bueno, lo farmacológico, pues básicamente van a ser vasopresores e inotrópicos. En el infarto agudo al miocardio, pues vamos a dar ácido acetil salicílico y heparina, excepto si hay contraindicación. Y para el dolor torácico, pues va a ser nitroglicerina o sulfato de morfina, pero con vigilancia de la tensión arterial constante. Y mencionaba que no diéramos betabloqueadores, ya que pueden empeorar la función cardíaca. Y como lo vimos en la última clase, igual con la doctora, habíamos mencionado que la norepinefrina y la dobutamina pues son la de elección. La norepinefrina pues es un vasopresor e inotrópico positivo, pero hay que darla a dosis bajas, y la dobutamina se da, pero como causa vasodilatación periférica, pues se tiene que dar a fuerzas con la norepinefrina. Y también mencionaba a la milrinona, pero las más, o sea, las de elección pues fueron la dobutamina y noradrenalina. Ya me gusta, ¿verdad? Ya pues prácticamente creo que esa parte queda clara, o por lo que oigo queda mejor. Fernanda, pero ¿por qué crees que es... A ver, me voy a expresar mejor, Fernanda. ¿Por qué crees que la norepinefrina debe estar a dosis baja? Porque de por sí ya tenemos el sistema simpático activado. ¿Y qué va a producir la norepinefrina? Va a producir... ¿Qué es lo que provoca mayor vasoconstricción? Porque sus receptores, Roberto. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, porque produce vasoconstricción, porque sus receptores, ¿qué son, Roberto? Alfa. ¿De qué origen? Muy bien, muy bien. Adrenérgicos. Muy bien. Entonces, efectivamente. De hecho, pues se recomienda prácticamente, como lo está diciendo Fernanda, solo para que se pueda dar la dobuta. O sea, la que queremos dar es la dobuta porque es la que tiene mayor inotropismo. Pero como no la podemos dar porque produce vasodilatación y eso puede empeorar la hipotensión, entonces le tengo que dar algo para evitar la hipotensión, que es la norepinefrina. Pero la dosis tiene que ser baja porque si no le voy a producir mayor vasoconstricción a un choque que predominantemente es vasoconstrictor. Entonces, allá sí sumo cuidado bien especificado. La mirrinona es un poco, pues ya más como el hemosimedan y eso, ¿verdad? Ya son como para más expertos. Quiero puntualizar también esto de los no beta bloqueadores. No beta bloqueadores en choque cardiogénico. Sí, beta bloqueadores en infarto, es una pregunta que lleva un signo de interrogación al final. En infarto agudo al miocardio, ¿se usan los beta bloqueadores? Me queda claro que Fernanda lo puso con rojo, que dijo que en choque cardiogénico no. Primera causa de choque cardiogénico, infarto agudo al miocardio con elevación del CT, generalmente de la coronaria izquierda, pared anterior. Entonces, no beta bloqueadores. Pregunta, ¿en infarto agudo del miocardio también están contraindicados los beta bloqueadores? Que alguien me conteste. No. ¿No se usan? No están contraindicados, ¿no? De hecho, se tienen que usar, ¿no? A ver, Julio César, ¿por qué? Porque, bueno, tenía entendido que los betabloqueadores ayudaban para que hubiera una disminución bueno, mejor dicho, para que hubiera una mayor utilización de oxígeno, a mi parecer. Pero sí, disminuye el consumo de oxígeno. Sí, es correcto, no, está bien dicho.
disminuyen el consumo de oxígeno. Entonces, si se usan, ¿por qué en choque cardiogénico no? O sea, cuando el infarto se acompaña de choque cardiogénico, no, ¿por qué? Está fácil. Porque podría perjudicar con la vasoconstricción. Fuera de eso no sé. Se reducen el gasto, ¿no? ¿Cómo lo entendemos eso, Juan José? Ajá. Bueno, no sé si habló Juan José. Contestó Saúl. Bueno, Saúl. ¿quién habló? Saúl. Bueno, Perdón. Es que bueno, lo vi ayer, betabloqueadores, y el betabloqueador va a reducir la frecuencia cardíaca, va a reducir el consumo de oxígeno por parte del corazón y también reduce un poquito la fuerza. Y el paciente está en choque y tiene datos de hipoperfusión. Entonces, en choque. No te ayudaría, Exacto. o sea, al contrario, harías que el paciente entre todavía más en hipoperfusión, en hipotensión, o sea, complicarías más. Exactamente. Josué, ibas a mencionar lo mismo. Josué Jeremías Tinal Sub. Sí, doctora, porque pues es como estaba diciendo Saúl, el principal efecto de un betabloqueador es modular el gasto cardíaco. Y también la dobutamina está haciendo un efecto inotrópico, que creo que hasta son contrarios el efecto de uno. O tal vez lo inhibiría, exactamente. Entonces sí queda claro, es importante que lo tengan claro. Se utiliza en infartos, sí, más no en choque. Efectivamente, mejora el consumo de oxígeno o la utilización del oxígeno porque disminuye su consumo y disminuye la frecuencia cardíaca, pero si el paciente está en choque, pues entonces lo puede empeorar o incluso puede perjudicar en el caso de la utilización de otras aminas. Eso es correcto. También lo vamos a hablar nuevamente en insuficiencia cardíaca. Se usa en insuficiencia cardíaca, sí, también por la misma razón, porque produce aumento, mejora la fuerza de contractilidad, hacer un cronotrópico negativo. Entonces, y disminuye el consumo de oxígeno. Se usa en insuficiencia cardíaca, sí, pero igual cuando la insuficiencia cardíaca es una clase funcional 4 o avanzada o ya en falla aguda, no se utiliza. Entonces, sí es bueno recapitulando. Y la nitroglicerina generalmente no lo usamos. Y la razón por la cual no lo usamos porque es ¿qué es, Fernanda? La nitroglicerina. Es como su nombre lo dice. ¿Nitrito? Ajá, puede ser un nitrito o un nitrato. Y ese nitrato nos va a producir vasodilatación. Hipotensión. Correcto. O sea, difícilmente nos va a... O sea, el infarto, vamos a decirlo de la misma manera de los betabloqueadores. En infarto sí, en infarto con choque no. La razón es esa, que los nitratos nos van a producir una vasodilatación porque son nitratos, pero nos van a producir a costa de una hipotensión. Entonces, va a haber un paciente en el cual va a ser un candidato ideal para el uso de nitroglicerina y cuando veamos insuficiencia cardíaca, pues también lo vamos a mencionar. ¿Cuál es el candidato ideal para usar la nitroglicerina? Sin embargo, el paciente con choque cardiogénico tampoco. Podemos usar la morfina, aunque pues el problema es la hipotensión, ¿no? Aquí estamos limitados de recursos. Lo podemos usar a dosis muy bajas, ¿verdad? En general, pero pues el problema de casi todos esos es que nos van a producir hipotensión. ¿Qué más, Fernanda? Ya es todo realmente. Muy bien, Fernanda. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos mencionado hasta ahorita? Básicamente sería como verificar que nuestro paciente, que pensemos que esté infartado, no tenga datos de choque, ¿no? Porque antes de cometer una estupidez. Exactamente, Noemí. Aunque es válido, ¿verdad? De repente cometer alguna, ¿verdad? Pero que no sea por ignorancia, ¿no? Saber que algunos medicamentos de infarto, y eso lo vamos a platicar, porque, por ejemplo, cuando hablemos un poquito de qué origen es el infarto, si yo les digo que el infarto es de la coronaria derecha, el manejo es diferente totalmente. Es diferente totalmente. Pero si el infarto es de la coronaria izquierda, entonces yo puedo usar mi nitrato,
Puedo usar incluso, si no está en falla cardíaca, beta bloqueadores, etcétera, ¿no? YECAS, etcétera. Pero en choque, si el infarto se acompaña de choque, eso totalmente queda limitado. No puedo utilizar lo que comúnmente usaríamos para un infarto de la coronaria izquierda. Es correcto, y ya es que hay que verificar si está en choque. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna duda? En la parte de choque hipovolémico, ¿quién la va a dar? Yo, ahorita estoy poniendo la diapositiva. Ah, muy bien, Juan José, gracias. Me avisan si se ve o me trabo o no me escucho porque mi internet falla bastante, así que me gustaría que me dijeran. Ya la puse, no sé si ya... No la vemos todavía, Juan José, pero en un momento... Ah, ya, ahora sí. Ya se vio. Ya, Juan José. Apagaste tu micro, Juan. Bueno, vamos ya con... ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Ya? Ahora te oímos, pero ya no vemos la presentación. Ok. Ya puse otra vez. Esperamos un momento, parece que ya va a llegar. Ahora sí, ya está la presentación. Bueno, vamos a ver que el choque hipovolémico va a ser la variedad de choque más frecuente que vamos a encontrar. Se va a deber a una pérdida de masa eritrocitaria, o sea que el paciente sangró. Puede ser que sangró de forma externa, si por un accidente, o que sangró de forma... o también puede ser por acción de osmático sin pérdida de sangre realmente. Puede ser esta por secuestro extravascular o por pérdidas insensibles urinarias o digestivas. O sea, un paciente que tiene diarrea, vómito, orinando mucho, o un paciente que tiene sangrado tubo digestivo, o un paciente quemado, o también podría ser un paciente en un accidente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que va a haber la pérdida del volumen o de la carga eritrocitaria, y esto va a disminuir el retorno venoso hacia el corazón, con lo que va a aparecer la hipotensión arterial. Entonces el cuerpo va a responder a este estímulo de receptores de carótida. La respuesta va a llegar al hipotálamo y esto va a hacer que se libere más hormona antidiurética que va a retener agua y sodio para recuperar ese volumen o para mantener la estabilidad hemodinámica. Y también va a haber una respuesta simpática que va a hacer que se liberen catecolaminas, que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. Pero también va a ocasionar vasoconstricción para mantener este volumen, y esto va a también mandar una respuesta al riñón que va a hacer que se libere, que se active el sistema RAS de la aldosterona, y esto va a retener aún más sodio y también va a ocasionar mayor vasoconstricción. Como vimos también en lo cardíaco, este igual va a causar vasoconstricción y también va a causar una disminución del gasto cardíaco. Esta vasoconstricción va a ocasionar una perfusión tisular deficiente, especialmente en órganos no vitales como la piel, algunas vísceras y los músculos, y es hacer que el metabolismo cambie a un anaerobio, y va a haber producción de ácido láctico, también va a haber producción de fosfatos inorgánicos y de radicales. Va a aumentar el lactato y puede llevar a producir una acidosis metabólica. Bueno, en cuanto a lo de los trastornos ácido-base, debo mencionar que, como en el caso de sepsis, primero se va a presentar una alcalosis respiratoria, porque el paciente va a estar hiperventilando y va a perder dióxido de carbono. Y después, con el tiempo y la perfusión en disminución, va a aparecer la acidosis metabólica. ¿Por qué es tan importante la acidosis en este tipo de choque, Juan José? De hecho, ahora es un marcador, ¿verdad? Lo que parte de lo que es la acidosis y las bases y todo eso. Y quiero preguntártelo ahora, ¿por qué tiene que ver con esto que acabas de decir? Sí, bueno, la producción de lactato nos va a orientar. Para empezar, nos puede ayudar a confirmar la sospecha del diagnóstico. O sea, nos
o sea, es una forma indirecta de saber que hay hipoperfusión tisular, el lactato, con su aumento. Esa es una. Y la segunda es que cuando aumente el lactato va a tratar de nivelarse con el buffer, que va a ser el bicarbonato, y esto va a hacer que cuando hagamos el índice, el déficit de base, vamos a encontrar que este va a ser negativo. Esto se va a relacionar con el diagnóstico y también con de la pérdida. Está mucho en relación con las pérdidas, ¿verdad? Que es el choque hipovolémico, que lo va a generar la acidosis, ¿verdad? Y esta parte del déficit de base, que es la parte negativa, y es ahora un marcador temprano y muy útil, que hasta hace, pues decirles algo, unos 10 años, más o menos 8 o 10 años, no se utilizaba o no se conocía, ¿no? Como un marcador de choque, y es un marcador muy útil y temprano del choque hipovolémico. Y tiene que ver con todo esto que acaba de explicarnos Juan José. Sí, puedes continuar, Juan José. Gracias. Otras cosas que van a pasar, bueno, aquí vemos un diagramita de New Journal of Medicine que nos va a decir que la pérdida de sangre va a ocasionar una respuesta en cuanto a la hemostasia en 2 puntos. Si esto es suponiendo que el paciente, porque se me olvidó mencionar que el choque hipovolémico se divide en 2, el hemorrágico y el no hemorrágico. Vamos a abordar en estas diapositivas la que es más frecuente, que es, o la que es más llamativa, que es el hemorrágico. En caso de que sea hemorrágico, vamos a tener un área donde hay un trauma, una lesión de un vaso. Entonces, en esa zona va a haber pues una activación de las plaquetas y de la cascada de coagulación que va a ocasionar, bueno, que se trate de evitar el sangrado. Eso también va a activar al endotelio y va a liberar sustancias inflamatorias. Y del otro lado, todos los demás vasos que no sean el que está lastimado van a tener lo contrario. Va a haber una lesión por todas estas sustancias que se van a liberar, que va a dañar el glucocáliz y también va a causar daño endotelial y va a provocar una respuesta proinflamatoria, no tan grave como la de sepsis, así que no va a causar vasodilatación, pero eso va a causar coagulopatía, porque va a causar disfunción de las plaquetas y esto añadido a que obviamente el paciente ya perdió sangre y ya perdió factores de coagulación y ya perdió plaquetas por el mismo sangrado, entonces va a causar, o sea, tiene como complicación la coagulopatía. Y como se muestra en el cuadrito que está superior izquierdo, hay algunos factores que pueden ser iatrogénicos, como por ejemplo que cuando le pasemos cristaloides, podemos hemodiluir más y también causar hipotermia. De hecho, la hipotermia va a aparecer debido a que, bueno, con la pérdida sanguínea se va a perder también calor y el paciente puede presentar hipotermia. Y tenemos que poner mucha atención en eso, ya que es difícil de controlar una vez estaba y mejor. Bueno, como les decía, en cuanto a la etiología, se puede dividir tanto en hemorrágico como en no hemorrágico, y en el hemorrágico puede ser una lesión, que esta puede ser tórax, abdomen o de huesos con una fractura, por ejemplo. Esta se puede ver o podría no verse, es decir, que el paciente puede tener sangrado interno y no saber cuánto ya perdió. También puede ser hemorragia gastrointestinal, puede el paciente tener melenas o también podría tener hematemesis, dependiendo, puede ser sangrado varicial o varicial, etcétera. También podría tener una rotura de un vaso, como un síndrome aórtico, como la disección. Y también podría ser no hemorrágico, como la deshidratación por vómitos, diarrea y diuresis excesiva, o que tenga como que se esté capturando, se esté reteniendo ese líquido en el tercer espacio, como pasa en las quemaduras. Y bueno, ¿Cuál crees que era? Perdón, ¿cuál crees tú que sea en urgencias dime, pon tú las 5 causas más comunes en urgencias, Juan José, que se te vienen a la mente de choque hipovolémico en general? Bueno, siento que la deshidratación es como que, siento que podría ser la principal, vómitos, diarreas, ese tipo de cosas. También no siento que las pancreatitis y las quemaduras, y de ahí los traumas, pensaría yo. Y los sangrados de tubo también. Ok, de los hemorrágicos, ¿con cuál te irías primero? Yo creo que con sangrado de tubo digestivo. Con sangrado de tubo digestivo alto. Yo creo que esa es la primera en general. Porque, por ejemplo, los traumas, se me fue, ¿qué órganos te pueden dar un choque hipovolémico?
de un trauma abdominal cerrado, por ejemplo? Los que más se pudieran El vaso. El vaso. El vaso y el hígado, sí. El vaso, hígado, de fracturas, ¿cuáles serían las más importantes? ¿Fractura de qué? Pelvis. Femoral, pelvis, etcétera. ¿De cadera? De cadera, exacto. Pelvis, femoral, ¿verdad? Yo creo que allá sí es la que más se relaciona con el hemorrágico, pero tal vez sería después de las hemorragias de tubo digestivo, que son de las causas hemorrágicas. De las causas no hemorrágicas, como lo mencionó Juan José, pues está la gastroenteritis. La pancreatitis y las quemaduras sí dan choque hipovolémico, pero como hemos visto, por ejemplo, y supongo que ya lo vieron también ya cuando empezaron la clase de pancreatitis, generalmente el comportamiento inicial es la hipovolemia, pero después ya no es la hipovolemia, ¿no? Es más bien la distribución, porque eso se convierte más que nada en un choque de tipo distributivo, por el tipo de dónde se van a quedar, verá, el secuestro del tercer espacio, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, la parte de las quemaduras y la pancreatitis, de entre las no hemorrágicas, no suele ser la causa final. Una pancreatitis, por ejemplo, severa, no es, la causa final no va a ser un choque hipovolémico, ¿no? Va a ser en general un choque distributivo. Puedes continuar, Juan José. Ok, sí, gracias. Tenemos esta gráfica de las lesiones, o sea, dónde puede sangrar el paciente, como una fractura de costillas o de pulmón, o lesión del hígado, del estómago, un aneurisma, etcétera, y nos muestra como un círculo vicioso que, bueno, si no hacemos algo se va a presentar y va a complicar al paciente, que va a ser la acidosis por el aumento del lactato, la coagulopatía, como ya había dicho, y la hipotermia por la pérdida de calor, y esta triada va a ser como la triada letal, que va a ser difícil de controlar una vez instaurada. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como estamos abordando, digamos, un trauma, pues hay que hay que tener primero controlar la vía aérea, o sea, la columna y también la respiración. ¿No? Bueno, avisar la columna cervical y no moverla tanto. Y nos recomiendan darle oxígeno suplementario al paciente y que la saturación no sea menor de 95. En cuanto a la sed de circulación, bueno, hay que controlar el sangrado, si el paciente presenta sangrado, o buscar pues la causa del sangrado. Hay que tomar los signos vitales, en especial dos, que son los primeros que van a aparecer, o sea, signos que van a aparecer. Va a ser la frecuencia cardíaca, que va a tener taquicardia, y la perfusión cutánea, que va a estar disminuida, o sea, el paciente va a tener las extremidades frías. Esos dos van a ser los primeros signos que vamos a encontrar. De hecho, porque podemos pensar que la tensión arterial va a caer, pero en realidad es una respuesta tardía al choque volémico, así que no es tan confiable, no deberíamos basarnos en ella. Porque para que caiga necesitamos haber tenido una pérdida. Ajá. Esa era mi pregunta, Sí, ¿no? doctor. Ahí lo vas a decir. No, lo estás a punto de decir, mi pregunta. ¿A partir de cuánto más o menos? Sí, del 30% del volumen sanguíneo perdido, entonces la TA va a disminuir. De hecho, en el cuadrito que vamos a ver al rato, aparece como que la normalidad de la TA en el momento que se pierde 30% del volumen. Definitivamente. Entonces se mueve también un parámetro tardío, ¿verdad? Que nos puede enmascarar un choque temprano. Es correcto. Sí, también podemos, bueno, obviamente el pulso, la frecuencia respiratoria, que como dije al principio va a estar aumentada, que va a causar la alcalosis respiratoria, y la presión de pulso, que va a ser la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, que esta tiende a aumentar. Y nos recomiendan que, pues cuando veamos al paciente que pues, ya ha perdido sangre y que podríamos, o sea, del shock hipovolémico, que hay que poner 2 catéteres periféricos que sean gruesos, para pasar líquidos, y bueno, en caso de que sea necesario, paquetes globulares, mínimo tienen que ser de 18 GA. Eso efectivamente, aunque a veces suele ser un poco complicado, ¿verdad? O difícil pues canalizar una vena periférica que es colapsada por un choque,
es importante tener en cuenta que debe ser un catéter grueso y catéter corto, de los cuales vamos a mencionar luego en la siguiente clase. La presión de pulso, ¿cómo dijiste que está, Juan José? Aumentada. ¿Estás seguro? No, sí está disminuida, ya. Sí, porque, Ajá, porque, exacto. en las primeras fases del choque, la presión arterial sistólica se mantiene estable, pero la diastólica tiende a aumentar, entonces la diferencia es menor entre las dos. Correcto, muy bien. Estaría menos de 40. Sí. Sí, a partir de 20 se considera eso. Ok. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, pues, es pedir laboratorios. Obviamente, como el paciente en este caso perdió sangre, o eso pensamos, pues hay que pedir biometría hemática completa, pruebas cruzadas y grupo sanguíneo. Hay que tener en cuenta también que en algunos casos no nos esperamos al resultado de esos dos, ya que pueden tardar hasta 1 hora en darnos los resultados, y en ese caso hay que tener lista paquetes globulares de O negativo, por si el paciente necesita la sangre. Las pruebas de embarazo en caso de que sea una mujer en etapa fértil, ya que podría ser un sangrado vaginal, por ejemplo, o un embarazo ectópico que se haya roto. Así que el sangrado podría ser interno y necesitamos saber si pues, está embarazada o esa es la causa del sangrado. Tiempos de coagulación. Un aborto. Sí, un aborto. Sí, te iba yo a preguntar eso, a ver, o si no, o sea, alguien. ¿El hematocrito y el hemoglobina son útiles? ¿O alguien que lo quiera contestar? Particularmente en el choque hipovolémico, hablando de choque hipovolémico. ¿Qué problema tienen el hematocrito y la hemoglobina como parámetros útiles? A ver, Noemí, te escucho. En este caso es una pérdida súbita y no va a dar tiempo a que haya una disminución, o sea, como tal, ¿no? O sea, ¿Cuánto tiempo puede pasar más o menos, Noemí, para que se refleje? Como 12 horas, ¿no? 12 a 24 horas. Exactamente, es variable, ¿no? Incluso el hematocrito, ¿cómo pudiera estar? Pues está un poquito aumentado, creo, ¿no? Exacto, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay mucha deshidratación, pudiéramos decir que está concentrado, incluso lo pudiéramos tener aumentado. Al principio, el hematocrito como valor útil tiene una eficacia después de las primeras 12 o 15 horas, lo que nos hablaría de ya habernos retrasado en el manejo de ya sea de la reposición de líquido, de volumen, de sangre, etcétera. En el caso de un caso, por ejemplo, que les pueda ser útil es cuando el paciente está sangrando evidentemente y abundantemente. Entonces, si el sangrado es abundante pues que lo podemos ver, es externo y lo podemos medir, entonces realmente allá sí se va a reflejar en la hemoglobina y el hematocrito, pero generalmente como marcador en general de choque hipovolémico hemorrágico no es útil hasta después de las 12 horas. Pues, y hablabas ahorita, te interrumpí, de las pruebas de embarazo, es correcto, ¿verdad? Yo normalmente nunca les hablo de la parte del embarazo, pero bueno, en caso de choque puede haber una amenaza a abortos, a veces hay que preguntar, a veces nosotros ni revisamos, pero podríamos investigar esa parte también. O pacientes que tengan antecedentes de coagulopatías o alguna enfermedad que pueda empeorar el sangrado. ¿Qué más, Juan José? Sí, de hecho, para comentar, bueno, lo mismo que ya habían dicho sobre el hematocrito, no es confiable. Como la TA igual, o sea, es un marcador tardío de que sangró. O sea que cuando veamos el hematocrito normal, no podemos descartar el choque hipovolémico. Pero debo mencionar que si tomamos el hematocrito inicial y ese está bajo, deberíamos sospechar que el sangrado fue demasiado intenso. O sea, lo suficiente como para que el hematocrito bajara, que no sería lo esperado. Exacto, que fuera intenso y que aquí sí que te importaría. A lo mejor no vas a pensarlo, no vas a decir lo que yo estoy pensando, pero si el hematocrito está bajo, ¿qué buscarías también? Para ver, puede ser que sea intenso y que sea agudo, o puede ser, ¿cuál sería la otra opción? Que sea una anemia, puede ser. Exacto, que sea un sangrado crónico, que el paciente no lo tenga, que no se enteró. Entonces, que sea un sangrado crónico o intermitente, y allá sí tendríamos que ver la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corporal medio, ¿verdad? Y la concentración para identificar si no es una anemia crónica.
Entonces, eso es correcto lo que acabas de decir, Juan José. Y si solo es el hematocrito, entonces yo te puedo decir si es un sangrado agudo y a lo mejor abundante, que es lo que hizo que a ojitos abiertos, porque sí, hay un descenso súbito del hematocrito. Pero también podría ser un paciente que tenga un sangrado crónico, que apenas se está entrando el paciente o apenas se está entrando en un cor anémico, un síndrome anémico, que lo esté taquicardizando, etcétera. Sí, así es, doctora. Otras cosas que igual podríamos pedir son los electrolitos séricos, porque bueno, si el paciente no es hemorrágico y ha estado vomitando, pues podría tener alteraciones y podríamos corregir esas alteraciones. También la elevación de los asobados, o sea, para ver la función renal, porque podría pues complicarse con una falla renal. Y la gasometría también es importante para pues ver si hay alguna alteración ácido-base o de... también el lactato, nos importa eso, ¿no? El bicarbonato y el lactato, que son marcadores tempranos también del choque. Del choque, sí. Y también nos interesa poner la sonda vesical. Sí, poner una sonda vesical, ya que, bueno, pues queremos medir si el paciente ya está causando una afección renal, es decir, si tiene la diuresis es normal o no, o si ya disminuyó. Después tenemos la D, que es de estado neurológico, y aquí, bueno, vamos a evaluar al paciente cómo se encuentra, o sea, con el Glasgow, si responde a estímulos o no, porque, bueno, entre más sangre vaya perdiendo el paciente, al principio se puede tornar ansioso o preocupado cuando la pérdida sanguínea no es demasiada, pero si fuera más grave el sangrado, el paciente podría estar letárgico o en confusión, es decir, por eso necesitamos evaluar también el estado neurológico, porque nos va a ayudar más o menos a como que a ponerlo en un grado de sangrado, de hemorragia, y bueno, esa es la utilidad. Y por último, la E, exposición, es decir, si tenemos un paciente que sufrió un traumatismo, necesitamos desnudarlo para poder revisar de pies a cabeza, pues, evidente, es decir, no sé si lo asaltaron y lo acuchillaron a espalda y nosotros no vemos que ahí está el sangrado, pues tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? O si tiene, por ejemplo, moretones en abdomen y quizás el sangrado es por una ruptura de del vaso o algo parecido, o sea, hay que explorarlo para poder determinar la causa o el lugar del sangrado. Y si ves el sangrado, ¿qué dicen todos que debes hacer, Juan José? Que si te toca ver a ti el sangrado. ¿Dónde es el sitio de sangrado? Sí. Si son extremidades y sangrado no es muy abundante, podemos hacer compresión con gasas o algo, con apósitos para que deje de sangrar. Y si es demasiado, o sea, si es mucho más y no se puede controlar, podemos hacer torniquetes arriba del área de sangrado. Y si fuera, por ejemplo, una fractura de pelvis o algo así, podemos poner una faja pélvica si sospechamos de la fractura. Exacto. Tratar de, una de las siempre van a decir, ¿verdad?, de que hay que comprimir. Si nosotros vemos el sangrado, lo debemos intentar comprimir. Ya exactamente, hablar de torniquetes para detenerlo, pues son casos más extremos donde no hay una cercanía de un hospital, ¿verdad?, o colocación de una faja o algo. Es, por ejemplo, que ustedes no tengan acceso a un hospital inmediatamente o que estén muy lejos, exacto. Pero normalmente, si se puede comprimir, se comprime y se puede para tratar de estabilizarlo en lo que llega a algún sitio. Sí, así es. Y ya después pasamos a esa tablita que nos va como a dividir los grados de la hemorragia. Como ven del lado izquierdo, tenemos como los parámetros que son la pérdida aproximada de sangre que perdió, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión del pulso, la frecuencia respiratoria, el gasto urinario, el Glasgow y el déficit de base que habíamos mencionado hace rato, y también la necesidad de qué le vamos a dar, o pues paquetes globulares. Claro, o sea, los paquetes globulares se los vamos a dar si el paciente tiene un shock hipovolémico hemorrágico, ya que si fuera no hemorrágico, pues no habría necesidad realmente de pasarle pues sangre, solo líquidos. El grado 1 que vemos, les marqué la primera parte, o sea, lo importante está en el rojo, que la frecuencia cardíaca está normal, vamos a encontrar la TA normal, presión de pulso normal, frecuencia, todo va a estar normal. Lo único que puede estar alterado es que va a estar un poco ansioso, es decir, el paciente no va a tener nada anormal que podemos ver,
Y esto va a equiparar más o menos a un 15% de la pérdida de volumen sanguíneo, que es más o menos menos de 750 mililitros. Nos decía el libro que es como cuando una persona dona sangre, es decir, le sacan un paquete globular, algo así sería el grado 1. Quizás un poco más grave que un paquete globular, pero en sí no hay una alteración. En este caso, en el grado 2, que es leve, ahora sí ya comienzan a haber alteraciones hemodinámicas, ya que el paciente comienza a tratar de compensar esa falta de volumen con la taquicardia. Ahí comienza a aparecer la taquicardia, por eso es un signo temprano. El paciente solo ha perdido de 15 a 30% del volumen, y esto significa que son como 750 hasta 1,5 litros de sangre. La presión arterial se mantiene normal, como les había dicho, hasta que pierde el 30%, o sea, más del 30%, entonces va a haber una alteración de la presión. La presión de pulso va a disminuir y entonces va a aparecer la frecuencia cardíaca alterada, va a estar aumentada. El gasto urinario se va a mantener normal, y lo que comienza a aparecer de nuevo, un marcador temprano, va a ser el déficit de base, que comienza a tener una alteración, es decir, nos muestra que es leve, pero está la alteración, que es de -2 a -6. El paciente sigue ansioso, o sea, en la escala de Glasgow. Otro índice que pudiera ser de suma utilidad en este grado 2, ¿cuál es, José? El índice de choque, Correcto, que va a hacer la división de la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial, pero hay unos detalles con ese índice, ya que, bueno, en los iniciales, si no hay taquicardia, pues no va a aparecer, va a salir normal, ¿no? El índice. El paciente tendría que tener taquicardia. Y la otra cosa es que, referente a la taquicardia, que hay unos pacientes especiales, por así decirlo. Hay pacientes que van a responder diferente a la pérdida de volumen, y estos no van a presentar taquicardia, por los que podríamos obviar que el diagnóstico no es choque hipovolémico, pero hay que tener atención en ellos, ya que, por ejemplo, las embarazadas que tienen un aumento de volumen fisiológico por el embarazo, tardan en hacer taquicardia. Los atletas que, por ser atletas, tienen una frecuencia cardíaca menor, cuando presentan como la adaptación, pues realmente no llega a los parámetros de taquicardia, o sea, que consideramos como anormales, pero para él ya sería como un aumento significativo de la frecuencia. Entonces, eso como... eso es correcto. Consideramos que el índice de choque está alterado. También están los pacientes adultos mayores, que van a tener un problema, o sea, responden diferente a las catecolaminas, y eso no hace que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, pudieran ser las embarazadas, los atletas, los ancianos, ¿quién más? Los que no tengan esa respuesta esperada. Ya no escucho nada. ¿Se trabó o ya dicen nada? A ver, ¿me oyen? No tienen algún... ¿Me escuchan? A ver, ¿a mí me oyen? Sí, doctora. Sí, se oyen las dos. Ah, bueno. Juan José está un poco entrecortado. ¿Así me oigo yo o así se oye él? Solo Juan. Sí, doctora. Creo que Juan. Ah, bueno. Volviendo al punto, ¿quién otro pudiera ser? Además de los que acaba de mencionar. Los que no tienen una pierna, por ejemplo. Una pierna, ¿por qué los que toman betabloqueadores. Ok, los que toman betabloqueadores, ok, ¿qué más? ¿Y las de la pierna, por qué, Noemí? Por la disminución del volumen, no sé, como en proporción. Pudiera ser, no lo sé, fíjate que de esos no sé, y ayer tuve uno sin 2 piernas, hubiera yo fijado allá más. Es más común, obviamente, ancianos, embarazadas, pacientes atletas, ya lo dijeron, los que toman betabloqueadores. ¿Quién más? Díganme otro. Con bloqueos. Los bloqueos a veces no tanto. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, pero entrecortado. Pero estamos hablando, así que no te preocupes. Otros pacientes que tengan más que bloqueos, estaríamos hablando con bajas reservas cardíacas,
aunque no tomen beta-bloqueadores, sino pacientes que hayan tenido, por ejemplo, infarto, que tengan una baja reserva, que de por sí no hagan esa taquicardia. Y fuera de estos casos, como acabamos de decir, todos los que acabamos de decir, hasta esos de la pierna, como dijo Noemi, que no estoy segura, pudiéramos sacar el índice de choque, que es un marcador temprano. No es, y quiero puntualizar otra vez lo que les he dicho, no es que solo sea eso, o sea, no solo se saca el índice de choque, sino que pues se van a acompañar, por ejemplo, un índice de choque de un déficit de base, por ejemplo. Allá entonces tengo dos parámetros para pensar. Bueno, le saco el índice de choque. El índice de choque y el déficit de base se crearon para choques tempranos. Ya con el choque tardío todo le sirve, porque ya hay hipotensión, ya hay taquicardia, ya hay taquipnea, etcétera. Entonces, en esos choques 3 y 4, pues ya todo, cualquier cosa les va a servir porque ya todo está alterado. Pero lo que es el déficit de base, el índice de choque y lo que acaba de mencionar Juan José, que es parte de lo que es el estado mental, la taquicardia que no es tan extrema ni nada, son para lo que se crea en estos marcadores, para tratar de ver cuando un paciente tiene un choque temprano y no esperar hasta que esté en un grado 3 para darle un manejo. Puedes continuar, Juan José, ya que has regresado. ¿Me escuchan bien? Súper bien, no, pero sí te escuchamos. Ok, bueno, sí, como ya dijeron, todos esos pacientes son pacientes de casos especiales y hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, el grado 3, que ya es una pérdida moderada, ya implica más del 30% de pérdida de volumen, por lo que ahora sí, la presión arterial va a bajar. Entonces vamos a encontrarla alterada. También podría estar normal, pero es el momento en el que podría alterarse. La pérdida va a ser más o menos aproximadamente de 1.5 a 2 litros del volumen. Y todo lo demás va a estar más, la frecuencia cardíaca más alta, la presión de pulso más baja, la frecuencia respiratoria más alta. Ahora sí una alteración también, es decir, vamos a ver quizás que la diuresis es menor y el paciente va a comenzar a estar confundido. Y el déficit de base ahora sí va a ser muchísimo más, de hasta menos 10. Y quizás el paciente ya necesita ahora sí transfusión sanguínea. Grado 4, que es el severo, la pérdida es muchísimo más grande, más del 40%, es más de 2 litros del volumen, y la frecuencia cardíaca se va a ver mucho más alterada, la presión más baja, va a estar muchísimo más alterado, y el paciente va a tener, ahora sí, puede estar letárgico, o sea, la afección neurológica es mayor, y ahora sí necesitaremos sí o sí pasarle sangre, si no el paciente puede morir. En este punto, voy a hacerles una pregunta, ya sea Juan José o algo, para tratar de unificar el conocimiento. ¿Cuánto es lo que se debe pasar alrededor de cristaloides? Sé que lo saben porque pues la bibliografía lo dice. ¿Alrededor de cuánto se debe pasar en función de cuánto y qué cristaloide sería el más indicado? A ver si alguien más... A ver. A ver, que alguien alce su mano, porque ahora sí ya no oigo a todos, que me da mucho gusto que sean varios. A ver. A ver, Saúl. Pues la relación de reposición, tengo entendido que por cada mililitro de sangre es lo que está preguntando, doctor, o sea, ¿cuánto hay que dar por cada? Sí. Por cada mililitro de sangre perdido son 3 mililitros de cristaloide, aproximadamente. Y pues la que tengo entendido que se recomienda para rehidratación, bueno, para reponer volumen en choque hipovolémico es Hartmann. Se puede poner el Hartmann, salvo que el que puede, un efecto colateral, ¿verdad? ¿Alcalosis? La alcalosis y también pues que tiene un shish de potasio. Bueno, también puede ser la solución salina. La siguiente pregunta. ¿En qué espacio trabajan más las soluciones cristaloides? ¿En qué espacio? En el extra. En el extracelular, ¿en qué compartimento? Pues, o sea, tengo entendido que se administran las cristaloides y buena parte de la cristaloide se va a terminar saliendo del vaso sanguíneo. O sea, creo que el 60% se termina saliendo. Exactamente. No ¿En qué espacio buscamos? Inicialmente, ¿cuál estamos buscando? ¿En qué compartimento? Pues intravascular.
Correcto, intravascular. ¿Cuánto tiempo está allí? ¿Y qué porcentaje? Pues ya lo han dicho. ¿Cuánto tiempo más o menos está allí? Alguien que me lo diga. ¿Cuánto tiempo más o menos permanece allí? El 60% ya lo dijeron. 4 horas. O sea, 20 minutos. no, ándele. ¿Como cuánto? Lo último es lo correcto. 15. De menos de media hora, ¿verdad? 20 minutos más o menos, un promedio, 15, 20 minutos. Entonces el riesgo, obviamente por esta razón, es que podamos producir ¿qué? Por esta misma razón. Sobre todo si nos encariñamos con solo los cristaloides. ¿Qué podemos producir? Edema. Correcto, ¿verdad? El paciente hay que manejarlo con cuidado. Es cierto que está perdiendo mucho volumen, sobre todo aquel que tiene una gastroenteritis, un cólera, algo así, ¿no? Entonces, eso va a hacer que pierda mucho volumen y no es sangre. Pero hay que tener cuidado con el manejo de los cristaloides porque nos pueden producir efectos colaterales como la alcalosis, como la acidosis hiperclorémica, como el edema agudo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Por eso desde la etapa 3 y 4 se recomienda la reposición con sangre. La reposición con sangre, entonces, ¿cómo se hace? Ya dijeron que la de cristaloides es 3:1, pero en la reposición de sangre, ¿cómo se hace? ¿Cuánto de sangre le pongo al paciente? No sé si me explico. Ya quiero que quede claro que se utiliza para el grado 3 y 4, cuando la pérdida de sangre ya está arriba de 1500, de 1,5 litros. Es evidente, o que el sangrado sea abundante y lo estoy viendo así como evidentemente que está sangrando. Puedo ir solicitando mis pruebas cruzadas y mi tipificación y todo lo que dijeron. Ahora, ¿cuánto le pongo de sangre? ¿Y qué hemoderivados puedo utilizar? ¿Quién me dice? Alcen su mano. Alguien que me diga cuánto le puedo poner de sangre o más o menos en qué proporción va la sangre o qué hemoderivados puedo utilizar. 1-1-1. Muy bien, 1, Emanuel. 1, 1. Eso, explícate, Emanuel. ¿Qué significa eso? Emanuel Ismael. O sea, uno de concentrado eritrocitario por uno de plasma y uno de paquete de plaquetas. Pero en cuanto, por ejemplo, un concentrado eritrocitario, si el paciente ha tenido, bueno, por ejemplo, Germán dijo, no voy a hablar, pero lo escribió, dijo, 1 mililitro perdido de sangre se repone con uno de hemoderivados. Ejemplo, paciente pierde 1500. ¿Cuántos paquetes de globulares concentrados eritrocitarios le puedo pasar? El paciente tiene un grado 3, estoy usando cristaloides. ¿Cuánto de hemoderivados les puedo pasar? De concentrado eritrocitario específicamente, ¿cuánto le puedo pasar? Pues cada paquete globular son 400 mililitros, ¿no? Más o menos, exacto. O sea, si son 1500, como unos 4 más o menos. Puedes irte allá un poco alto porque puedes producir una CID, ¿verdad? Pues vas a eliminar todo lo que es sangre. Podríamos irnos con unos 2, por ejemplo. Si el paciente tiene tiempos alargados, puedo cambiarlo también por un plasma fresco. Y si el paciente tiene una trombocitopenia alrededor de 50,000, si está sangrando, entonces puedo usar también concentrados plaquetarios. Entonces, eso es lo que quisiera que pudieran explicarme. O sea, yo les digo, perdieron 1500 de sangre, pero el paciente tiene, no sé, cirrosis, además tiene tiempos alargados, además tiene trombocitopenia. Entonces yo puedo decir, bueno, de estos 1500 le voy a pasar 2 paquetes globulares, le pido un plasma y le pido, no sé, 5 botones plaquetarios. Entonces ya, bueno, ya tengo allá varias de hemoderivados que puedo utilizar. Si bien los más utilizados son los concentrados eritrocitarios, no olvidar que también pueden inhibitar todos los factores de coagulación. Entonces, tratar de utilizarlos. Claro que si la pérdida es masiva, pues definitivamente solo podría ser con concentrados eritrocitarios, pero también me puedo valer de otros recursos como es el plasma fresco y los concentrados plaquetarios en caso de que se corrobore alargamiento de tiempos y plaquetas, trombocitopenia. ¿Qué más, Juan José? ¿Me escuchan bien? Ya quedamos, ya no te voy a contestar esa pregunta, Juan José. ¿Escuchar bien? O sea, no lo sé. Escuchamos. Okay, Lorena, no escuchamos.
Bueno, queda el grado 4, que es que es más de 40%, y pues vamos a ver alterado todo, o sea, mucho más grave. De hecho, podría ser que hasta la presión arterial diastólica no la podamos sentir, o sea, se pierda. Nada, correcto. Inaudible, ¿no? Sí. Se usan aminas, Juan José. Bueno, aprovechemos este momento de TA inaudible. Está contraindicado. Dios mío, todo está contraindicado. No hay momento que yo pueda considerarla. Bueno, no, o sea, ahí hay una controversia. Están controvertidas las aminas, ya que en una fase inicial del shock están contraindicadas, porque si se las dan, va a causar más vasoconstricción y va a empeorar todo, más isquemia y el paciente se pone mal. Se podrían usar si el paciente tuvo un shock hipovolémico prolongado o grave y el paciente ya está hemodinámicamente estable. En ese caso, sí podríamos considerar el uso. Pero solo que no después tengas de que está nada, estable. Juan José, o que no tengas nada, que estés en la soledad a las 3 de la mañana, sin una endoscopía, sin un balón, sin nada que hacer. Entonces, en vez de llorar, vas a buscar tu noradrenalina y se la pones, ¿verdad? Por mientras. Entonces, sí es cierto, ¿verdad? Por eso vasoconstricción, sus receptores son alfa, ya está muy bien. Este es un choque vasoconstrictor. Dársela, pues, es un poco arriesgado porque pueden producir mayor vasoconstricción. Entonces, pero si es el último recurso, pues no, pues úsenla, ¿no? O sea, si no tienen nada más que hacer, la pueden utilizar. No es de primera elección, ¿verdad? Es un 2, 3, clase 3, ¿no? De recomendación, pero sí sí la pueden utilizar en un momento extremo. Sí, doctora. Y bueno, lo que he dicho hace rato, el índice de shock, que va a ser la frecuencia cardíaca entre la TA sistólica, y ya se mencionó, ¿no? En casos especiales, pues podría engañarnos un poco. Y también en fases como tempranas de shock, pues cuando la frecuencia cardíaca no está alterada, no saldría normal. Aquí vemos una tablita que dice que de 0.5 a 0.6 es lo normal, y también nos puede ayudar a clasificar como en las clases que ya se presentaron, dependiendo de cómo encontremos pues la división de estos dos valores. Y pues eso nos predice pues el sangrado, o sea, cuánto sangró aproximadamente, también nos marca qué tan severo es el shock. La mortalidad podría también decirnos, o sea, entre más severo, o sea, entre más alterado está, pues, y que tiene un pronóstico peor, ¿no? Como dice ahí en la tablita de la izquierda hasta el final, pues es lo mismo que los pacientes geriátricos ya como estar mal, y eso no va a excluir el sangrado. Bueno, en cuanto al tratamiento, que aquí yo quería preguntarle algo, doctora, porque ya lo preguntó, ya se lo contestaron, pero en la bibliografía, o sea, como que hay tres que se pueden dar. Es decir, el tratamiento, como dijeron, es dar solución salina isotónica, que es al 0.9%, o Ringer Lactat, o el Harman, un buen litro. Eso nos dice la ATLS. Pero el Subirán nos dice que por cada 100 mililitros de sangre perdida demos 300 mililitros de solución, como habían comentado hace rato también. No sé si damos el bolo de un litro o hacemos el Pues cálculo viene como siendo viene siendo casi lo mismo, porque si tú te vas a, por ejemplo, un choque, no sé, temprano o grado 2, ¿verdad? En un paciente promedio, pues podría ser que te dé alrededor de 1 litro o 2 litros, o 2 litros por decir algo, y eso lo puedes pasar en la primera 30 minutos o en la primera hora, dependiendo de allá. ¿De qué les puedo decir que es importante? El primer litro para los 30 minutos o 2 litros para la primera hora, por decirles algo, de 1 a 2 litros en la primera hora, está bien. Lo pueden hacer también, como ya dijeron, ¿no? 3 a 1 por cada mililitro, 3 de solución. ¿Cuál es lo malo, verdad? ¿Cuáles son las limitantes de eso? Yo voy a seguirles diciendo, piensen, por ejemplo, en un paciente común y corriente, de un sangrado de tubo digestivo alto que tiene cirrosis. Paciente cirrótico con hepatopatía, puede llegar edematizado, puede llegar con ascitis, puede llegar con secuestros, ¿verdad?, de tercer espacio. Entonces a esos, aunque toda la bibliografía les diga que les pongan 1 litro en la primera hora, no lo van a poder manejar porque su corazón les va a decir que eso no se puede, aunque esté sangrando.
aunque esté sangrando, se van a tener que echar mano de hemoderivados, de vitamina K, de otras cosas para tratar de disminuir el sangrado por lo mismo, porque el paciente no les va a tolerar 1 litro de soluciones, y eso es lo que tendrían que individualizar. El punto de pasarle 1 o 2 litros en la primera hora no está mal, ni pasar 3 a 1 está muy bien, pero sí tienen que fijarse si el paciente podría soportar esa cantidad de líquidos. No sé si me expliqué, Juan José. Sí, doctora. En el caso de que no lo pueda soportar, o sea, una insuficiencia cardíaca o un conjunto de patopatías, haríamos el cálculo dependiendo de sus pérdidas insensibles, como habíamos visto antes, o cómo le pasaríamos, cuánto le pasaríamos. Pues, ¿qué te puedo decir yo por cargas? Por ejemplo, 250 para la primera media hora, no pasó nada, o sea, no hay, está bien, está orinando, ha mejorado, mejoró la TA, o el paciente mejoró la taquicardia, disminuyó la taquicardia, etcétera, te vas a verlo, ¿no? 250 en la primera hora, 500 mililitros en la primera hora también puede ser, 250 en la primera media hora. Tienes que hacerlo así, porque tienes que ver si el paciente te permite manejar más. El momento que tú veas que el paciente ya está peor polinéico, anúrico, ya tiene crepitantes, entonces obviamente ya te vas a dar cuenta que el manejo de líquidos no puede seguir. Entonces tienes que manejarlo con volúmenes pequeños en un tiempo. Y un ejemplo es 200, 500 mililitros en la primera hora. 250 para 30 minutos les va a dar una buena idea de si el paciente va a responder, porque van a ver lo demás. Ok, gracias, doctora. De nada. También otra cosa que nos mencionó la bibliografía es que hay que tener cuidado, es decir, sí damos líquidos, pero hay que tener cuidado con pasarnos de hecho, nos recomiendan no dar más de 3 litros, porque, como dice abajo, hay un término que se llama reanimación controlada, también conocida como hipotensión permisiva, donde vamos a considerar correcto, o nuestra meta va a ser que la presión arterial sistólica sea de 90, o la media, que sea de 65. Bueno, son las mínimas, ¿no? Para que haya perfusión tisular. Esas van a ser nuestras metas, ya que si damos mucho más de lo que, o sea, si damos más y aumentamos más la presión, podríamos ocasionar que el sitio de sangrado sangre más. Es decir, el líquido comenzaría a salir por ese lugar y empeoraríamos el sangrado y la pérdida de volumen. ¿Sabes de dónde viene ese término, Juan José? No, pero lo vimos también me parece que en cosa de interna, lo recuerdo, pero ¿Sí? no estoy seguro de dónde viene. Bueno, de todas maneras, en la clase de hemorragia lo mencionamos otra vez, ¿no? Porque definitivamente esto es un término que se ha hecho parte de lo que es el choque hipovolémico, ¿verdad? Para tratar de ya no hacer una reanimación enérgica. Se ha venido usando este término. Ojalá que los que van a dar hemorragia de tubo digestivo puedan indagar un poco de cómo viene a empezar a usarse ese término de reanimación controlada, en qué pacientes, etcétera. Y lo vemos después. Bueno, como dije al principio, un problema grave puede ser la hipotermia. Esto no sé si, yo igual tenía una pregunta sobre eso, si esto lo hacen en urgencias o no, porque nos menciona el ATLS que para prevenir que haya hipotermia, lo mejor es prevenir la hipotermia, ¿no? Y eso se hace calentando los líquidos y la sangre a 39 grados centígrados mediante unas máquinas que la calientan. Entonces no sé si eso lo hacen realmente, pero eso lo recomienda. Y bueno, si ya apareció la hipotermia y no se previó y ya, entonces podemos usar medidas calientadas como gorros térmicos o lámparas. No te vayas, Juan José. Juan José. Sí, ¿me trabé? Pues yo digo que sí, pero sinceramente no, también mi internet no es, yo tengo mis 2 dispositivos como de ustedes saben, yo pongo 2 porque eso me pasa todo el tiempo, así que a veces no sé si soy yo o somos los 2 o solo eres tú. Pero volviendo a ese punto, ¿dónde naciste, Juan José? Sí, igual. Campeche. En Campeche. Bueno, sí. Supongo que no ha de ser muy, muy diferente que acá. Bueno, ¿en cuánto crees que están las soluciones acá? Aquí en el Juárez, por ejemplo. ¿Cuántos grados crees que tengan? Sí, me imagino que como, no sé, 35, caliente.
Así es. Y si tienes un aire acondicionado que para variar no sirve, etcétera, ¿no? Eso, pobre, pregúnteselos a los pacientes. Aquí en Yucatán no es necesario, pero sí existen esas máquinas para calentar las soluciones, sobre todo pues no sé si en estados, pero sí en países donde hace mucho frío, ¿no? Entonces sí se calientan las soluciones, ¿no? Aquí, gracias a Dios, tenemos una ventaja, no hay que hacerlo. Ok, gracias. Ya están calientitas. Lo único que sí se calienta un poco es el paquete globular, porque como ese sí está congelado, entonces ese sí se entibia un poco, pero así con la temperatura ambiente. Se deja un rato reposar, alrededor de unos 30, 40 minutos, para que se entibie a temperatura ambiente, y entonces sí ya llega a los 35 grados y ya, listo está. Ok. Y ya por último, bueno, vamos a ver la respuesta al tratamiento. Vamos a estar evaluando al paciente constantemente para pues ver cómo responde a los manejos que ya decidimos darle. Digamos que en general los signos que nos hicieron pensar que hay una perfusión inadecuada deben de normalizarse o ir normalizándose. Eso sería que hay una respuesta al tratamiento. Dentro de estos está pues la presión de pulso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y también la diuresis, que se debe mantener como mínimo como 0.05. También, como mencioné al principio, es muy útil medir de forma serial el lactato y también hacer el déficit de base, evaluar la respuesta al tratamiento, porque disminuye cuando hay una respuesta positiva al tratamiento. Y bueno, aquí hay una tablita de los tipos de respuesta. Animación con líquidos, si son 3, puede ser una respuesta rápida, una transitoria o una mínima o nula respuesta. En sí, la diferencia es que depende de pérdida que tuvo el paciente. Una pérdida menor, pues obviamente tiene una mejor respuesta y va a ser rápida. Una moderada, pues puede ser transitoria, y la que no tiene ninguna respuesta puede ser mínima. Es cuando un paciente quizás tuvo una masiva. En cuanto a la rápida, lo que va a diferenciar de todas es que le damos la reanimación, entonces mejora, ¿no? Y cuando bajamos esa cantidad de líquidos y lo mantenemos en líquidos de mantenimiento, el paciente no empeora y sigue bien. O sea, tuvo una respuesta rápida al tratamiento. En la respuesta transitoria, mejora con el tratamiento inicial, pero al líquido el paciente vuelve a empeorar. Y tendremos que, considerar tratarlo, regresar pues necesita los líquidos iniciales, porque el de mantenimiento no le está dando para mejorar los signos de hipoperfusión. En cuanto a la mínima o ninguna respuesta, pues es un paciente simplemente ni con el mejor, y es muy probable que necesite una intervención. De hecho, nos dice que si fuera un trauma o algo así, hay que considerarla, enviarlo a quirófano para buscar la causa de eso, porque significaría que el paciente sigue sangrando y no hemos visto dos. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Juan José. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Parte de esto lo vamos a repasar nuevamente en hemorragia de tubo digestivo. Les pido a los que van a hacer la presentación de hemorragia de tubo digestivo que se fijen en las cosas que ya hablamos, solo traten de no ser o redundar otra vez en algo que ya hemos visto, ¿no? Traten de enfocar a las partes que a lo mejor hay que reforzar o que tenemos que revisar nuevamente, ¿no? Para no volver a hablar de todo el choque. Del choque ya se habló, ¿verdad? Pero hay que aterrizarlo un poquito en lo que es la hemorragia de tubo digestivo alto. ¿Alguna pregunta o alguna duda, alguna queja para el Team Calor? ¿No? No, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues que disfruten las vacaciones. Regresamos